El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 13. Escribe Lucas: luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Hasta aquí es el versículo 13 del capítulo 13 del libro de los Hechos. Tras la conversión del gobernador Sergio Paulo, que ya sabéis que recientemente habían estado Pablo, Bernabé y Juan Marcos en la isla de Chipre, empezaron por Salamina y fueron hasta Pafos, de este a oeste, en la isla de Chipre. Al oeste conocieron a un gobernador llamado Sergio Paulo, que tenía un consejero, un asesor, que se llamaba Barjesús o Elimas, que era un falso profeta, era una persona que estaba probablemente usada por el enemigo para engañar a esta persona y de algún modo influenciar en ese lugar, en esa región, para que no reciban nada relacionado con la palabra de Dios. Pues tras la conversión de este gobernador Sergio Paulo y el castigo al mago Barjesús, Pablo y Bernabé decidieron marcharse de Chipre y zarpar a Perge, ciudad principal de Panfilia, más o menos un poco al noroeste de la isla de Chipre, en Asia Menor. Este lugar, Perge de Panfilia, respecto a Pafos, se encontraba situada a aproximadamente 290 kilómetros de distancia. Según unos datos arqueológicos, aún se conservan antiguas ruinas de esta ciudad y gracias a la preservación de las monedas de Perge, se sabe que se rendía culto a Artemisa. Artemisa era la diosa de la naturaleza, de la agricultura y de todos estos asuntos. Por lo que leemos en el versículo 13, fue precisamente en este lugar, en Perge, donde Juan Marcos, el ayudante de los misioneros Pablo y Bernabé, decide abandonarles para regresar a Jerusalén. ¿Qué pensáis vosotros que le sucedió a Juan Marcos para abandonar a Pablo y Bernabé justo en este momento? Nosotros sabemos que cuando Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel, no sé si recordáis, él decidió ir a la casa de una tal María, nos escribe, ¿verdad? Nos cuenta Lucas. Y esta María era la madre de Juan Marcos. Y que a finales del capítulo 12 del libro de los Hechos se nos informa que Bernabé y Saulo, que habían ido a Jerusalén para llevar recursos económicos, ¿verdad?, porque un tal profeta Ágabo había bajado a Antioquía. Ya sabéis que se dice bajar porque Jerusalén estaba geográficamente en un punto más alto, y por eso cuando se marchan de Jerusalén se dice bajar, y cuando van hacia Jerusalén se dice subir, ¿vale? Bueno, pues cuando un profeta llamado Ágabo bajó a Antioquía y comentó a los hermanos que estaban en Antioquía que vendría una hambruna, la iglesia de Antioquía decidió enviar a Bernabé y a Saulo para que lleven recursos a la iglesia de Jerusalén. Es por eso que en ese momento en el cual Pedro fue encarcelado, recientemente habían asesinado a Santiago por espada, en ese momento Pablo y Bernabé estaban en Jerusalén. Entonces vemos a finales del capítulo 12 que Bernabé y Pablo se llevaron a Juan Marcos para Antioquía. Y nos podemos preguntar, ¿por qué se fue Marcos con ellos? ¿Verdad? Según Colosenses capítulo 4, versículo 10, Marcos era el primo de Bernabé. Pero ¿acompañó Juan Marcos a estos dos misioneros para ir a Antioquía solo porque uno de ellos era su tío? En Hechos capítulo 13 leemos además que no solo los acompañó a Antioquía, sino que una vez allí se dispuso a ser ayudante de Pablo y Bernabé
en su primer viaje misionero como tal. Ahora bien, es cierto que Dios solo escogió a estos dos. Recordáis, ¿verdad?, que estaban reunidos 5 hombres en Antioquía, y esos 5 hombres ninguno era Juan Marcos, eran otros. Los 5 estaban orando, estaban ayunando, estaban esperando en el Señor para que el Señor revele su voluntad, y en un momento dado el Señor les revela a los 5 que estaban ahí orando y ayunando que aparten a Bernabé y a Pablo para el llamado, para el ministerio que Pablo tenía preparado para ellos. En ese momento nos cuenta Lucas que ellos marcharon para viajar después de ir al puerto a la isla de Chipre y se llevaron con ellos a Juan Marcos. Pero en ningún momento Dios reveló que Juan Marcos también debía ir. Al menos no aparece eso en el texto. ¿Será esta la razón por la cual, tras pasar por Chipre y llegar a Perge, Marcos les abandonó y se volvió a Jerusalén? Es una pregunta legítima. ¿Será que quizá Juan Marcos les abandonó nada más empezar casi el viaje misionero, el primer viaje misionero, porque en ningún momento, según el texto, Dios expresó que también debía ir Juan Marcos? Puede ser. Algunos apuntan que Marcos desertó por cuanto era algo joven y se había desanimado por las aparentemente pocas conversiones que hubo en Chipre. Es más, cuando hemos leído ese viaje misionero a la isla de Chipre, nos hemos dado cuenta de que cuando llegaron a Salamina, fueron a la sinagoga, predicaron, no hubo oposición, pero tampoco hubo conversiones. Entonces algunos comentaristas afirman que Marcos, debido a su juventud, a su inexperiencia, ya que solamente hubo, según el texto, una sola conversión, el gobernador de Pafos, pues que quizá por eso, y también por ese encuentro, ¿verdad?, con ese mago Barjesús, como que Marcos se desanimó o se dio cuenta de que no estaba preparado para ser un buen ayudante, un buen acompañante de Pablo y de Bernabé. Otros consideran que quizá Marcos estaría pasando por algún tipo de dolencia y que deseaba volver a su hogar. Y por eso leemos en Hechos 13, versículo 13, que Marcos les abandonó y se volvió a Jerusalén. El caso de Marcos toma peso en el libro de los Hechos porque en el capítulo 15 se observa cómo Pablo expresó el deseo de volver a viajar y pasar por los lugares que habían visitado la otra vez para ver cómo estaban los hermanos. Bernabé estaba de acuerdo con esa propuesta de Pablo, pero con la condición de llevar consigo a su sobrino, a Marcos. Sin embargo, Pablo no estaba conforme con ello, y tras una discusión, ambos misioneros decidieron separarse. Bernabé se fue con Marcos a Chipre, por segunda vez, y Pablo, escogiendo a un compañero llamado Silas, decidió marchar a Siria y Cilicia. Silas ya había sido encomendado en Jerusalén, junto con un tal Barsabás, también llamado Judas, según el texto. En Jerusalén se había encomendado a varios hermanos para que junto con Pablo y Bernabé vayan a Antioquía y puedan compartir las conclusiones de ese famoso concilio de Jerusalén. Ya sabéis que en el libro de los Hechos aparece un concilio donde el tema principal era si los gentiles tenían que participar de las mismas costumbres que los judíos, entre ellas la más destacada, la circuncisión. Si los gentiles también necesitaban circuncidarse, aparte de, por supuesto, recibir el Evangelio y ser perdonados por Dios. En Hechos capítulo 15, versículo 32, se nos aclara que estos dos nuevos colaboradores, es decir, Judas y Silas,
eran profetas y predicaban con abundancia de palabra. Y tras cumplir con su cometido, Silas decidió quedarse en Antioquía y Pablo lo escogió como acompañante y se separó de Bernabé. Llama la atención, ¿verdad?, la insistencia de Bernabé por llevar a su sobrino. Pues, ¿qué dones tendría este joven Juan Marcos? No lo sabemos, no lo dice el texto. Sin embargo, Pablo sí tuvo un buen fichaje, por decirlo de una forma más actual. Pablo escogió a Silas, que era profeta, y era un buen predicador, es decir, tenía los dones de profecía, de exhortación. Sin embargo, ¿qué dones tendría Juan Marcos más allá de ser el sobrino de Bernabé? No lo sabemos, ¿verdad? Parece ser que la discusión entre Pablo y Bernabé fue bastante fuerte. Ya solo sabemos algunos datos de Bernabé por las propias cartas de Pablo. Es decir, desde la separación de Bernabé y Pablo, no se vuelve a hablar más de Bernabé en el libro de los Hechos. También es cierto porque Lucas era compañero de viaje de Pablo, no de Bernabé. Pero llama la atención que ya no se vuelve a mencionar a Bernabé en el libro de los Hechos. Sin embargo, en las cartas de Pablo sí se vuelve a mencionar a Bernabé unas cuantas veces. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 6, en Gálatas capítulo 2, versículo 1, 9 y 13, y también en Colosenses capítulo 4, versículo 10, que es donde se nos dice que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Pero es precisamente en Gálatas capítulo 2 donde Pablo recoge su exhortación hacia Pedro, pero también hacia el propio Bernabé, ya que cayeron en el error ambos, tanto Pedro como Bernabé, de comportarse de una manera, vamos a decir, un poco hipócrita, lo diría el mismo Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento en el cual Pablo había exhortado a Pedro y también a Bernabé, ambos se encontraban en Antioquía. Y por lo que escribe Pablo en Gálatas capítulo 2, Pedro se comportaba de una forma cuando estaba con los judíos y se comportaba de otra cuando estaba con los gentiles. Cuando estaba con los gentiles, él actuaba en libertad, no tenía ningún problema de comer lo que ellos comían, etc. Pero cuando veía que se acercaban los hermanos de la circuncisión, es decir, los judíos más tradicionales convertidos al cristianismo, pero tradicionales, Pedro como que cambiaba su forma de comportarse y lo hacía de algún modo para agradar a estos judíos convertidos que eran muy conservadores. Y parece que Bernabé también tenía la misma actitud que Pedro, y ambos en Gálatas 2 acaban siendo exhortados por Pablo por comportarse de esa manera. En efecto, hermanos, cuando realizamos la pregunta de ¿por qué Marcos abandonó a Pablo y Bernabé en Perge?, podemos caer en culpabilizar o sobreanalizar a Marcos. Y es posible que también haya sido una respuesta del joven al fuerte carácter del apóstol Pablo. O quizá incluso ambas opciones. Por un lado, la inexperiencia de Marcos, la frustración de no ver que pese a todo el viaje misionero que estaban realizando, solamente se había convertido en una persona. Y además, por supuesto, el carácter duro de Pablo, que ya sabéis que es muy popular su carácter. No hay más que leer sus cartas para ver que muchas veces el apóstol Pablo escribía de forma muy directa, un poco fuerte, dirían algunos, ¿verdad? Pero es que cada uno tiene más o menos sus inclinaciones, su forma de expresarse, y eso no quiere decir que Pablo no actuaba en amor hacia sus hermanos, todo lo contrario. Yo creo que el apóstol Pablo era una persona, por supuesto, con un buen carácter, pero en general una persona pasional, porque en las cartas también expresaba que él lloraba por sus hermanos.
Así que sí, es posible que en algunos momentos te diría los errores de buenas a primeras, sin filtros, pero también cuando veía que sufrías, Él también sufría contigo, ¿verdad? Pero como digo, quizá debamos hacer ese equilibrio, porque hay veces que como creyentes o los comentaristas, teólogos, que se acercan a este versículo 13 del capítulo 13 de Hechos, pues como que se inclinan mucho a sobreanalizar a Marcos. Seguro que fue por su juventud, seguro que fue por su inexperiencia, seguro que fue quizá por una enfermedad o algo por el estilo. Y quizá también exista la posibilidad de que Pablo actuaría de una forma un poco tosca, fuerte, con el joven Marcos. Puede ser. Ahora bien, por más determinante que sea el temperamento de Pablo, no creo que el apóstol haya tomado una actitud crítica ante Marcos si éste hubiese desertado por una razón de salud. Así que yo descarto la segunda opción. Es decir, hasta ahora os he propuesto dos opciones. Primera opción, Juan Marcos desertó, Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé en Perge por su mala experiencia, porque no se habían convertido muchas personas o porque estaría cansado por el viaje. Esa es una opción. Y la segunda, porque habría caído en algún tipo de dolencia o extrañaría mucho su ciudad natal y por eso quería volver a Jerusalén. Pues esta segunda opción yo creo que la descarto, porque cuando leemos ese texto donde Pablo y Bernabé se separan y Bernabé escoge a Marcos y Pablo escoge a Silas, vemos que Pablo está enfadado porque Marcos les abandonó. Entonces me cuesta pensar que Pablo se hubiese enfadado con Marcos si la razón del abandono hubiese sido principalmente por causa de la salud. Por eso digo que descarto la segunda opción. En cuanto a la primera, es decir, la posibilidad de que Marcos se frustró o se cansó por la mala experiencia en Chipre, tanto por el hombre del diablo, ese tal Bar Jesús, como por las pocas conversiones, me llama la atención que el propio Bernabé haya decidido marchar con su sobrino precisamente al mismo lugar donde comenzaron por primera vez. Recordad, Bernabé se fue con su sobrino a Chipre, el único lugar donde Marcos pudo experimentar su ministerio como misionero. Y Pablo y Silas fueron a Siria y Cilicia. Si tan mala fue la experiencia de Marcos en la isla de Chipre, lo más lógico hubiese sido: Marcos, vamos nosotros a Cilicia y a otros lugares, y que Pablo y Silas vayan a Chipre. Pero no. Bernabé decidió ir con su sobrino a Chipre y que Pablo continúe por tierra. Ellos por mar y Marcos por tierra, junto con su tío Bernabé. Me llama la atención todo esto porque quizá Bernabé vio necesario hacer pedagogía con su sobrino y desde luego tuvo éxito con ello. Y ahora os compartiré las razones por las cuales afirmo esto. Pero antes de ello, quisiera compartir una idea breve respecto a la división entre Pablo y Bernabé. Podemos estar de acuerdo en que esta división entre estos dos grandes compañeros no estaba en un principio dentro de los planes misioneros de Antioquía. Pero debido a este malentendido entre ambos misioneros, se enviaron dos grupos de misioneros para la obra y no solamente a uno. Y esto generó más exposición del Evangelio y por consiguiente más convertidos. Por supuesto, esta observación no está abogando por el desacuerdo entre compañeros de ministerio, pero nos hace ver cómo Dios puede bendecir incluso a través de nuestros errores o malas actitudes o malas decisiones. Desde luego no podemos abusar de esto, pero qué bueno saber que el Señor está al control de absolutamente todo
y que su voluntad siempre se cumple. Es decir, en un principio la intención no era separar a Pablo de Bernabé, eran buenos compañeros, pero debido a las discusiones que tuvieron entre ellos por Marcos, fueron dos grupos misioneros, y no solamente uno, que ocuparon dos caminos distintos, predicaron a más personas y más personas se convirtieron. En base a una discusión, el Señor dio más bendición. Y esto es un punto a tener en cuenta que, como digo, no justifica la discusión entre dos compañeros de ministerio, pero sí nos ayuda a ver cómo Dios está por encima incluso de nuestros errores. ¿Y sabemos sobre qué discutieron? Sobre Marcos. Ya. Ahora bien, no sabemos por ahora exactamente por qué Marcos les abandonó, pero Pablo estaba enfadado porque Marcos les abandonó, y Bernabé, que también se llama hijo de consolación, esto es muy interesante, pues le dio una segunda oportunidad a su sobrino. Dicho todo esto, hermanos, comprobamos que el acompañamiento y carácter pedagógico de Bernabé respecto a su sobrino Juan Marcos tuvo buenos frutos, ya que precisamente por textos que escribe Pablo después, vemos que el apóstol se reconcilió con Marcos. Y no solamente se reconcilió con él, sino que lo llegó a considerar un buen colaborador. Así lo expresa en la carta a Filemón, capítulo 1, versículo 24, destacando a Marcos como un colaborador junto con otros compañeros como Lucas, el autor del libro de los Hechos, el que era médico y que acompañaba a Pablo en sus viajes. No obstante, el texto más importante para comprobar cómo maduró Marcos y cómo perseveró hasta el final como un buen siervo de Dios se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Pues ya sabéis que se cree que la segunda carta a Timoteo probablemente ha sido la última carta escrita por Pablo. Y en esta carta, en ese versículo 11 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, se observa cómo el apóstol ruega a su discípulo que le traigan a su presencia a Juan Marcos, porque le resultará útil para el ministerio. Ya no solamente lo considera un colaborador, sino un colaborador muy útil, que ha demostrado ser verdaderamente un buen siervo de Dios, comprometido. Y esto nos hace ver el carácter que tuvo Bernabé con su sobrino, pedagógico, ¿verdad?, para que el joven creciera y entendiera cómo es el ministerio. Cuando reflexionamos en el desarrollo del ministerio de Marcos, comprendemos que no empezó con buen pie, pero que al final fue un sujeto usado por Dios y que su tío Bernabé ejerció un buen tutelaje sobre él. No obstante, antes de dar conclusiones, quisiera compartir un dato más, el cual, aunque sea el último, no es por ello el menos importante, todo lo contrario. De hecho, ya lo sabéis, probablemente todos. La tradición apunta que este mismo Juan Marcos fue el autor del Evangelio según Marcos. Y esto nos ofrece un mayor peso sobre la figura de este joven colaborador. Fijaos, el que fue despreciado por el apóstol Pablo no solamente se convirtió en un buen misionero, sino que probablemente es el autor del Evangelio de Marcos. Se estima que dicho evangelio fue escrito alrededor de los años 60, lo cual incluso nos invita a pensar si quizá Pablo, en sus últimos días, fue conocedor del gran paso de testimonio escrito que dio Juan Marcos. Pues así como se estima que este evangelio se escribió a principios de los años 60, se cree que Pablo murió a mediados o a finales de los años 60. Por supuesto, las fechas no son exactas, pero existe la posibilidad de que llegando ya a sus últimos días Pablo haya comprobado
que Marcos no solamente se había convertido en un buen siervo de Dios, sino que había dado el paso de escribir el Evangelio de Marcos. Debemos de recordar también, hermanos, que aunque en nuestra Biblia aparece Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se cree que fue primero escrito Marcos, luego Mateo, luego Lucas y luego Juan. Bien, pues dicho todo esto, hermanos, nos damos cuenta del gran valor de este hombre que fue usado por Dios. Por supuesto, aquí estamos apelando por la tradición. El único versículo que nos hace pensar en que fue también Juan Marcos el que escribió el Evangelio de Marcos, no solamente se encuentra a la hora de evaluar el Evangelio, porque a la hora de evaluar el Evangelio de Marcos, varios comentaristas afirman que da la sensación de que lo escribió un discípulo de Pedro, porque hay ciertas expresiones, ciertos datos que solamente podría darlo una persona como Pedro. Y cómo de algún modo se vincula, ya no desde la tradición, sino desde la Biblia, la relación entre Juan Marcos y Pedro. Bueno, por un lado, ya sabéis que cuando Pedro fue liberado por un ángel de la cárcel, ¿a dónde fue? A la casa de la madre de Juan Marcos, que se llamaba María. Pero además, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pedro llama a Marcos como su hijo, lo cual muestra que lo conocía y que era probablemente un amigo afín o directamente su discípulo. Conclusiones, hermanos. No podemos negar que aunque Dios escogió solo a Bernabé y a Pablo, con el paso del tiempo Marcos se convirtió en un siervo muy útil para la misión. No debemos aseverar si fue o no la voluntad del Señor que Marcos fuese con los otros dos misioneros desde un principio. Quizá la voluntad de Dios era que Marcos fuese más adelante. O quizá el Señor quería que Marcos aprenda en medio de sus errores. Pero lo que sí está claro es que este joven colaborador maduró y sirvió de forma adecuada para la extensión del reino de Dios. La fuerte discusión entre Pablo y Bernabé nos invita a reflexionar en muchos asuntos, pero principalmente nos hace pensar en cómo estos siervos de Dios también manifestaban sus debilidades y defectos. Que eran humanos. Los dos eran hombres de Dios, pero estaban también en proceso de aprendizaje y madurez. Por supuesto, Marcos debía madurar mucho más, pero nadie es perfecto delante de Dios hasta llegar a su bendita presencia. Y eso debemos tenerlo en cuenta, hermanos, a la hora de evaluarnos a nosotros, a la hora de evaluar a nuestra familia, a la hora de tratarnos todos como iglesia. Que todos, desde el recién convertido hasta el que tiene 40 años en el Señor, todos estamos en proceso de madurez y de aprendizaje. El curioso caso de Marcos es uno de esos interesantes casos de la Biblia que nos invita sí o sí a revisar varios versículos para comprobar con detalle cómo ha evolucionado un personaje que en un principio supuso un punto de crisis, pero con el paso del tiempo fue una persona de bendición. Desde luego el sacrificio de Jesús siempre ha sido y es útil, y no debemos perder la paciencia con aquellos hermanos que no presentan buenos frutos desde el principio de su conversión o desde el principio de su ministerio. Hay hermanos que se equivocan en sus primeros años como creyentes, pero luego crecen y dan buen fruto. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Jesús no hubiese tenido bastante paciencia con sus apóstoles? Anda que no se equivocaron. Incluso después de la resurrección y ascensión, sus apóstoles seguían equivocándose, seguían en proceso de aprendizaje. ¿Y qué sería de nosotros, hermanos, si el Señor no tuviese mucha paciencia con cada uno de nosotros durante el progreso de nuestras vidas?
Yo creo que esa es la conclusión más importante que podemos sacar de la vida de Marcos, que como digo, no solamente nos invita a examinar las razones por las cuales Marcos abandonó a Pedro y a Bernabé, sino que también nos invita a evaluar cómo en el libro de los Hechos, casi en la mitad, se nos muestra cómo hubo una fuerte discusión, una fuerte división entre dos grandes compañeros que habían realizado un buen viaje misionero, pero que para el segundo se dividieron en dos grupos, Bernabé con Marcos, Pablo con Silas. Y aún así, ambos grupos fueron de bendición para la extensión del reino de Dios. Pues hermanos, confiemos en que Dios tiene mucha paciencia, pero tampoco abusemos de ella. No abusemos de la paciencia de Dios. No abusemos de la misericordia de Dios. No abusemos de su amor. El Señor está dispuesto a darnos segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades, pero también el Señor quiere que progresemos. Ya no solo es una cuestión de honrar su nombre, sino que a Dios mismo le duele cuando a veces sus hijos cometen errores, y más aún cuando estos errores afectan a otros que pertenecen también a su familia, ¿verdad? Pero qué bueno ver también que incluso en medio de esos errores Dios nos llega a bendecir. Y debemos ser capaces, con la guía del Espíritu Santo, de ver la bendición de Dios incluso en medio de la prueba, en medio de la debilidad, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio en general del sufrimiento, ver cómo Dios nos está fortaleciendo. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nos veamos, ¿verdad?, reflejados en Él y que Él se vea reflejado en nosotros. Que Jesús esté en nosotros hasta tal punto que podamos compartir de Dios con nuestra boca, pero también con nuestro testimonio. Amén.